Olá a todos, o meu nome é Edmundo Sousa, do INIAV, e pertenço à equipa de coordenação do Centro de Competências do Cunha Bravo. Desde já, e em nome do Centro de Competências do Cunha Bravo, agradeço o vosso interesse e damos as boas-vindas ao nosso ciclo de webinars intitulado Produção de Cunha Bravo, Fatores Internacionais de Sucesso. Promovemos este ciclo de webinar para conhecer melhor a cultura do Cunha Bravo noutros países e, naturalmente, identificar que práticas e inovações podem ser replicadas e adaptadas em Portugal. Nesta primeira fase, abordamos 4 regiões em 4 semanas. O país, a Austrália, em Espanha, as regiões de Castelo León e Galiza, e na França, a Aquitânia. Antes de começarmos, quero contudo referir apenas os moldes das sessões. Elas foram previamente gravadas, mas podem fazer comentários e colocar questões de 2 formas. A primeira é na sessão dedicada para o efeito do canal do YouTube do Centro Pinos. E a segunda é enviando-nos um e-mail para o endereço info@centropinos.org. Iremos depois tentar obter respostas junto dos oradores e no próximo dia 12 de novembro, às 11 horas, está agendada uma sessão em que tentaremos dar resposta às vossas questões. Este último webinar será realizado em direto e terá como objetivo fazer uma síntese e comentar um pouco as lições apreendidas com os nossos convidados durante as últimas 4 sessões. Estão desde já convidados a participar, sendo contudo necessário realizarem a vossa inscrição no link que se encontra na descrição do vídeo abaixo. A sessão de hoje, que irá durar no máximo 1 hora, é dedicada à região da Galiza, norte de Espanha, com a participação do Dr. João Picos Martins, do Departamento de Engenharia dos Recursos Naturais e Meio Ambiente da Universidade de Vigo e simultaneamente diretor da Escola de Engenharia Florestal de Pontevedra. O Dr. João Picos é engenheiro de montes pela Universidade Politécnica de Madrid e doutor pela Universidade de Vigo. Tem dedicado a sua vida à investigação e à formação em diversas escolas e universidades espanholas e internacionais. Desde 1998, participou em mais de 30 projetos de investigação de âmbito regional, nacional e internacional, com financiamentos públicos e privados. Autor de diversas publicações em matérias de gestão florestal sustentável, aproveitamentos florestais, economia florestal e tecnologia da madeira. Pedimos então ao nosso convidado para falar um pouco sobre a situação do Cunha Bravo na região da Galiza, nomeadamente áreas de Pinus Pinaster atual e tendências de evolução passada e futura, breve caracterização dos mercados e funções do Cunha Bravo na Galiza, ciclos silvícolas praticados, produtividades médias, quer da madeira ou de outros produtos, incluindo a resina, principais desafios e ameaças e fatores de sucesso ou bons exemplos. Sem mais demoras, passo a palavra ao Dr. João Picos, a quem me vou dirigir em português, e ele fará a sua apresentação em castelhano. Por favor, Juan, ativa a câmara e os microfones, somos todos ouvidos. Obrigado. Obrigado, Edmundo. Quiero agradecer el convite a Centro Pinus y al Centro do Piñeiro en Portugal, con la idea de que un poco pueda contar aquí la situación de nuestra común especie emblemática, que es el piñeiro bravo, Pinus pinaster. Voy a compartir la pantalla de forma que puedan empezar a ver la presentación, que yo creo que ya estaría disponible. En el título que me pusieron era sobre factores de suceso, ¿no? Me gustaría traer muchos factores de suceso, pero probablemente lo que voy a traer es la situación. Empezando por la importancia que tiene esta
esta especie para Galicia, tal que es la especie que da nombre al himno, el himno del país en Galicia, es Queixume de los Pinos, también llamado Os Pinos, es el himno que tenemos en Galicia. Y además no solo están los pinos, sino que además está el concepto de queixume, ¿no? Como los pinos se quejan de su situación, y probablemente no vale más que para empezar esta presentación, ilustrar esta situación de lo que ha sido el pino en Galicia y los problemas a los que se está enfrentando. Por tanto, cada vez que tocamos el himno no hacemos más que escuchar cómo los pinos se quejan, y probablemente mereciendo mejor situación de la que tienen ahora, y creo que es lo que tenemos que trabajar. Estas son más o menos las cosas que se nos piden, ya el mundo las presentó al principio, con lo cual no me voy a referir, pasando a la primera, que sería más o menos cuál es el área actual y las tendencias de evolución pasada y futura. Al igual que ocurre en Portugal, el área que antiguamente tenía el Pinus pinaster en Galicia era superior a la que nos encontramos ahora, veremos ahora las cifras, pero un poco así geográficamente, este verde más claro es donde se encuentran las masas forestales de Pinus pinaster, y ese color más de verde oliva es donde se encuentran las masas de Pinus radiata, fundamentalmente, como ven ahí, en el centro-este de la provincia de Lugo, y algunas otras masas mucho más pequeñas dispersas en la provincia de La Coruña. Geográficamente tenemos una diferenciación de estas especies por algunos motivos que luego probablemente hablaremos. Lo que serían las áreas en los distintos inventarios, aproximadamente tenemos un inventario cada 10 años que corresponde a la parte gallega del Inventario Forestal Nacional Español, y desde el Inventario 1 al que ahora se llama Inventario Forestal de Especies Productivas del Norte Peninsular, ese último que está con 2 asteriscos, realizado con trabajos de campo del año 2018, si no me equivoco. Esta es la tendencia donde el conjunto del Pinaster y radiata pasó de tener 500.000 de hectáreas, prácticamente todas de Pinaster, a prácticamente estar en el entorno de las 200.000 hectáreas. Hemos perdido 3/5 partes de lo que sería su producción en Pinaster, y levemente compensado por el incremento de radiata, que alcanza su máximo de unas 100.000 hectáreas en el Inventario Forestal 4, 2008-2009, y que ahora en la última medición también asume que hay un retroceso. Por contra, en el gráfico azul tenemos el conjunto de las especies de eucalipto que, como se aprecia, mantienen una prolongada subida o crecimiento, situándose en el entorno de las 300, probablemente ya en las 350.000 hectáreas. Eso es la superficie. Si nos vamos a las existencias, al volumen de madera de cada una de ellas, aquí nos falta el último hito. Estos serían datos del año 2008-2009, no tenemos, al menos yo no los he procesado, los datos de la última medición. También vemos que hay una disminución en existencias. Aunque en área no hayamos bajado tanto, podemos ver que las existencias del Inventario Forestal 1 de los años 70 prácticamente son las mismas en Pinaster que tendríamos ahora en el Inventario Forestal 4. Es decir, no solo hemos bajado la superficie, sino también prácticamente estamos en las mismas existencias que los años 70, lo cual también nos está indicando un proceso no solo de pérdida de superficie, sino de descapitalización de la misma. Vemos en verde más claro el Pinus radiata, que aún en ese momento todavía está aumentando en esa inercia que viene del volumen después de las superficies, y veríamos que tanto el eucalipto, que serían las barras azules, como las frondosas autóctonas también aumentan bastante, aunque su uso realmente no está siendo más que residual, ¿no? Al contrario que el eucalipto, que se compone ahora mismo como la primera especie en aprovechamiento forestal, como se puede ver en este gráfico. Estos serían en millones de metros cúbicos lo que suponen las cortas de madera. Vemos que sobre el 2008-2009 el eucalipto adelanta definitivamente a las cortas de madera de piñeiro y prácticamente las supera de una manera pues muy amplia, situándose el eucalipto ya más entre 5 y 6 millones de metros cúbicos, cuando el conjunto de todas las coníferas, incluyendo Pinaster, radiata, silvestre y otras coníferas
con menos representación, como pseudosurga, etcétera, no llegan ya a los 3 millones de metros cúbicos. Es decir, ese retroceso está ocurriendo en superficie, en existencias y en volumen de corta. Sí. Juan, posso interromper-te Claro que sí, por favor. e comentar um bocadinho mais esta questão? Achei muito interessante esta diferença e este aumento da área de Pinus radiata. Portanto, isto tem sido porquê? Qual a razão de apostarem? E também vi que, em termos do Pinus silvestres, tem vindo um aumento gradual da área. Claro que a área de pinhal tem decrescido, sobretudo devido ao aumento da área de eucalipto, certo? Sim, entre outras coisas. Mas também há outra coisa, também me admirei a quantidade de volume de corte que numa área tão pequena vocês têm conseguido com o Pinus radiata. Sí, el Pinus radiata está fundamentalmente introducido en parcelas particulares de esa zona de entre Lugo y algo en Coruña. Son zonas muy, muy productivas y son zonas que normalmente no eran muy aptas para el pináster. Son zonas más frías y por tanto en su momento fue un área de expansión de coníferas por fuera de lo que en su momento, es decir, no llegó a sustituir el radiata frecuentemente al pináster. Lo que sustituyó al pináster fue el Eucalyptus globulus en la zona de la costa y el radiata se fue en la zona del interior. Últimamente el radiata está sufriendo exactamente lo mismo frente al Eucalyptus nitens, que está realmente sustituyendo una gran parte de esas superficies que se veían en el mapa de radiata. El radiata además se introdujo normalmente con planta mejorada y por tanto siempre con una selección en cuanto a productividad bastante buena en sitios muy buenos. Por eso su productividad es bastante más elevada que el pináster. Se planta en mejores sitios y la semilla en general la planta era una planta mejorada respecto a la que tenía el pináster en general. E desculpa, e com uma revolução de quantos anos? Más o menos el pináster, perdón, el radiata cuando entra, ¿estás preguntando la rotación? Sí, aproximadamente el radiata se está cortando entre 20 y 25. 25, ok. Es un poco inferior a la que se está haciendo con el pináster. Pero normalmente suelen ser aquellos propietarios más forestales, propietarios rurales más forestales, que forestaron sus parcelas al finales de los 80, primeros de los 90. Y por tanto son, digamos, los más avanzados son aquellos que eligieron en zonas donde la ganadería se abandonaba introducir bastante Pinus radiata en esas áreas. Obrigado, Joan. Bueno, también se me pidió una caracterización de los mercados y las funciones del piñero bravo, del pino pináster. Voy a intentar aproximarme un poco a lo que yo creo que es una de las mayores riquezas, de la que no se suele hablar mucho, que constituye este recurso del piñero bravo en Galicia, y sospecho que también ocurre así en Portugal. En primero, si vemos, estos son datos del año 2017, donde se corta el pináster, el radiata, el silvestre y otras coníferas, vemos un poco lo que sería el reparto, vemos que el radiata se centra en ese área que es en la que está situada, ese interior. Nosotros esa comarca fundamentalmente se le llama la Terra Chá, la tierra llana del centro del Lugo, y el pináster está mucho más enfocado a la costa. El año 2017 además es un año poco representativo en cuanto a los volúmenes, porque todos esos colores más rojos que se ven en el pináster en la parte sur corresponden muchos a madera quemada de los incendios del área de Vigo después del octubre del 17, también de Infasto, recuerdo, en Portugal. Pero sí nos indica que hay bastante masa todavía de pináster en ese área. Sin embargo, el silvestre está prácticamente concentrado en las sierras más altas de la zona de Lugo, y otras coníferas donde puede estar la pseudosuga y algo de Pinus nigra. Bueno, están relativamente repartidas, pero sus volúmenes son relativamente pequeños, ¿no? Es importante ver esto. ¿Quién es el que está vendiendo la madera? En Galicia, en general, la madera la venden personas jurídicas, fundamentalmente comunidades de montes, lo que son los baldíos portugueses,
y las familias, las personas físicas, el 98%, al igual que ocurre en Portugal del monte, es privado. El reparto en superficie es aproximadamente 2/3 de familias, 1/3 de baldíos. Sin embargo, en Cortas vemos que hay 1/8 solo en comunidades de montes, que son menos productivas, menos activas, son las partes peores de cada uno de los concellos del territorio, y además tienen una forma de gestionar bastante menos intensa que las propias familias. Pero si vemos por especies cuál es el reparto, vemos que, por ejemplo, si miramos en Eucalyptus globulus, el 40% de las cortas se realizan en propietarios individuales, el 40% del volumen, y sin embargo, si vemos en Pinus pinaster, casi todo el volumen lo realizan las comunidades de montes. Esto indica una tendencia, que es que esa sustitución del eucalipto por el pino no ha ocurrido tanto en las comunidades de montes vecinales, en los baldíos, como en los particulares. Y prácticamente tenemos cambiada la proporción, es decir, los propietarios particulares mayoritariamente están cortando eucalipto y secundariamente algunas coníferas, Pinus pinaster entre ellas, y sin embargo las comunidades de montes, su principal madera que aprovechan es el Pinus pinaster. También nos está dando una pista sobre dónde tenemos que mejorar también esa gestión y dónde está refugiado, si lo podemos llamar así, el Pinus pinaster en estos momentos. Además, si miramos, no se ve muy bien el gráfico, la parte de arriba sería el lote de corta, el tamaño de corta, donde hay cortas de menos de 50 metros cúbicos a cortas de más de 10.000 metros cúbicos, sería el tamaño del lote de aprovechamiento, de lo que sería la unidad de venta. Nos damos cuenta que el Pinus pinaster tiene la distribución más desfavorable, que prácticamente es un aprovechamiento muy residual, es la especie que más proporción tiene de lotes más pequeños, al contrario que podemos ver del Eucalyptus globulus y sobre todo, por ejemplo, el Eucalyptus nitens, que aún todavía tiene una distribución de lotes mucho más hacia lotes más grandes, de más de 500 o incluso 1.000 metros cúbicos el lote. El pino silvestre es una excepción, porque además buena parte de su gestión corresponde a la administración en baldíos consorciados mediante subasta. Obviamente sus superficies y sus lotes de corta son mayores, pero son en volumen muy poco significativos comparado con pinaster y globulus, ¿no? Con lo cual nos está indicando que el Pinus pinaster además tiene una gran proporción, sobre todo los lotes que no son de baldíos, que son procedentes de familias, en lotes muy pequeños, prácticamente de aprovechamiento residual. Cuando alguien no tiene más remedio que realizar esa corta, la realiza y no objeto de una silvicultura para producir estos pequeños volúmenes, pues tiene mucho que ver con esta otra circunstancia. Luego es otro indicador que nos da una idea de que corremos el riesgo de que el Pinus pinaster acabe siendo aprovechamiento económicamente marginal en muchas de las áreas de bosques familiares. Creo que es algo que no nos podemos permitir. La cadena de la madera en Galicia aproximadamente se puede representar así, si lo hacemos de una manera piramidal, donde tenemos esos típicos 3 grandes pilares de aprovechamiento, que sería el aserrado, donde el 83% se hace a base de coníferas, y de ese 83% una parte muy grande, prácticamente mayoritaria, de Pinus pinaster. Luego tendríamos una parte de fabricación de tablero, de panels, tanto con MDF como con partículas, y que además están reaprovechando una parte muy grande de esos subproductos de aserrado que se proceden fundamentalmente también de coníferas. Y luego tenemos una única planta de pasta de papel en Pontevedra que consume fundamentalmente eucalipto. También tenemos algo de bioenergía procedente tanto de restos de corta como de otros subproductos, y una pequeña industria de pellets no comparable con estas, que aquí no aparece. Fundamentalmente tendríamos los aprovechamientos principales, es el aserrado y la fabricación de tablero, y con esa mezcla que tendremos entre los subproductos de aserrado en tablero. Pero en el fondo, a mí, lo que me gusta de expresar la cadena de la madera, tanto en Galicia y concretamente del Pinus pinaster, es este otro tipo de gráficos, ¿no? En el cual nos indica, aunque aquí no están contabilizados, los diferentes procesos productivos o líneas productivas
y cuál es el traspase de material entre unos y otros. Tenemos ahí desde la silvicultura, pero tenemos ya el aserrado, tenemos la madera en rollo, madera serrada, el tablero. Y cuando uno mira así la cadena de transformación de la madera, se da cuenta de que no es un sector piramidal como puede ser el sector de automoción, donde hay un gran fabricante y todos los demás son proveedores del mismo, sino que es una red muy densa de relaciones entre distintas partes de la cadena. Es decir, un pino puede ser cortado, la parte de la punta y la madera más delgada puede ir a transformación en tablero, la parte más gruesa puede ir a serrar, los subproductos van a pasar otra vez al tablero, hay una parte de ellos que van a pasar a pellets, las cortezas pueden ir a energía o a jardinería y, por tanto, la misma materia prima teje una red mucho más intrincada. Si comparamos las distintas especies productivas en Galicia, el pino pinaster es el que es capaz de tejer una red más densa. Es, al contrario que el eucalipto o incluso que el pino radiata, en general el pino es capaz de recorrer esta red de una manera más densa, todas sus partes o sus fracciones de la producción de madera. Y creo que eso es un valor que a veces no despreciamos porque estamos mirando el otro gráfico donde vemos meramente una especie de flujo jerárquico de la madera y se nos pierde que una parte de nuestras pequeñas empresas en zonas rurales o en tejidos empresariales muy complicados viven y están viviendo gracias a transformar una madera como la del pino pinaster, cosa que no ocurre, por ejemplo, en la industria del eucalipto, donde ya estamos en otro tipo de mercados y en otro tipo de transformaciones. Entonces, esto creo que es muy importante y es muy importante verlo así porque es una de las razones para cuidar este recurso, porque en el fondo, gracias a él, estaremos cuidando este tejido empresarial. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Bueno, pues en los últimos años tendríamos más o menos las exigencias de calidad de madera, tendríamos la industria de la chapa, la aserrado, lo que sería la trituración, la desintegración, conformado por tableros y celulosa, aunque en nuestro caso no tenemos celulosa de coníferas, pero una parte grande de la madera de Galicia va a celulosas también portuguesas, como puede ser la liana, que consume parte de pino de Galicia. Y tendríamos también la biomasa. Estos serían un poco los requisitos de calidad tecnológica que se presupone y la tendencia de los últimos 7 años. Desde la crisis del 2008, 2007, 2008, la evolución ha sido asimétrica. Uno podría mirar los datos de facturación y ver que la facturación se ha recuperado después de la crisis, pero ha habido subsectores que han sido muy dañados por ella y que no han llegado a recuperarse. Y además son subsectores que tienen que ver con la calidad, o lo que entendíamos antes que era la calidad de la madera. Ha habido un descenso en chapa y desenrollo, prácticamente nos queda muy poco en Galicia de él. Del aserrado ha sufrido mucho más los elementos de carpintería que los envases y los palets. Y, por ejemplo, bueno, como decíamos, ha habido crecimiento importante en el consumo de pasta de celulosa a partir de pino. Por lo tanto, esto es un mensaje también claro. El descenso está suponiendo un crecimiento en algunos productos, pero no en otros, y normalmente son aquellos productos que se perciben como con menor valor para el propietario vender en monte. Si yo estoy vendiendo un pino de 30 años, claramente, aunque todo el mundo me diga que la facturación global de la industria se ha recuperado, los precios que yo percibo son menores porque aquellas calidades mayores son las que están pasando el peor problema. Y creo que eso es una reflexión a tener en cuenta, sobre todo para pensar en la silvicultura del futuro y cómo conseguir que los propietarios forestales sean retribuidos adecuadamente por su gestión mediante la venta de sus productos sin que ello comprometa la competitividad de la industria. Bueno, aquí quería hacer una pequeña reflexión sobre el contexto internacional por un par de cosas que voy a decir después. Lo importante es determinar que lo que sería la industria forestal basada en coníferas en el nivel del mundo es una industria muy concentrada. Los 10 países más exportadores de madera serrada de coníferas tienen un 83% de la cuota. Y realmente es una mesa en la que hay 10 que comen prácticamente por todos, ¿no? Y esa cuota se ha mantenido en los últimos 10 años, solo ha bajado un 1%. Los exportadores tienen un 78% de cuota
y los importadores un 85% de cuota, es decir, ha aumentado todavía un 15%. Los que eran muy importadores ahora lo son mucho más, y especialmente con datos pre-pandemia, China, que había aumentado en un 150% sus importaciones de coníferas. Es decir, lo que nos vaya a pasar en el futuro en nuestro mercado de la conífera va a estar decidido en esas 10 mesas, con casi total probabilidad. Pero además vemos que la importación ha crecido un 16% en el mundo, es decir, lo que sería el comercio internacional de pino ha crecido un 16%, pero sin embargo la producción ha crecido bastante menos, de un 5%. Es decir, estamos produciendo menos y estamos comerciando mucho más, y con algunos grandes jugadores necesitando mucho pino internacionalmente. Y eso también nos está influyendo, aunque no lo creamos, en alguna freguesía en final de Portugal, alguien está sufriendo o recibe estas consecuencias de lo que está ocurriendo. Y además, un poco, esto viene de un informe que habíamos preparado sobre el futuro de las coníferas en Galicia, y identificamos algunas cosas, y ahí aparece también una casilla dedicada a Portugal, pero si uno empieza a mirar algunos de estos jugadores del mercado de las coníferas, bien por su volumen o en este caso también por Portugal, por su proximidad, nos era importante saberlo, nos ocurren algunas tendencias que son importantes tener. Estados Unidos, obviamente, todo lo que haga nos va a influir porque es el mayor consumidor y productor, y por tanto lo va a ocurrir, pero también está teniendo un cambio de sus producciones de coníferas del oeste a sus producciones de coníferas del sur de Estados Unidos, ya por plantaciones y con mejora genética, y creo que es un aspecto muy importante. Rusia, con su política de aranceles y con su giro a, en vez de exportar madera a Europa, exportársela a China y ser su principal socio, que eso también nos está afectando. Y bueno, otra serie de factores que no voy a entretener, porque como luego tendrán acceso a la presentación, es importante. Pero en muchos de ellos nos vamos a encontrar problemas con las coníferas. En Canadá ha descendido un 20% de producción de madera serrada y un 55% de exportar madera en rollo a Estados Unidos, aunque producen menos, exportan más a Estados Unidos. Canadá está produciendo menos que venía produciendo. Suecia está produciendo menos. Chile está produciendo menos a consecuencia de los incendios. Y Suecia, en este caso, en muchos casos, por sus problemas de aprovechamiento en invierno, por no tener suelos congelados por culpa del cambio climático, y como consecuencia de los daños de Gudrun y los temporales de hace pues más de casi 20 años ya, ¿no? En Alemania, veremos ahora también algunas fotografías, tiene un gran problema con las coníferas, y además el 73% de las coníferas que se cortan se regeneran con frondosas. Por lo tanto, en el futuro eso va a generar también un déficit en el mercado. Y bueno, veríamos algunos otros aspectos. Luego, todo esto, como hemos dicho, con ese mercado tan concentrado, todo esto nos va a estar afectando. Mi apuesta, si podemos decir de apuesta, bueno, y además ocurre esto, ¿no? Esto es una cita de Jim Morris de la Universidad de Utah, ¿no? La cantidad de la magnitud de la mortalidad de las coníferas que estamos viendo tanto en Europa como en Norteamérica es históricamente, no tiene precedentes. Y esto es una fotografía entre Canadá y Estados Unidos, donde tenemos daños tanto por el Mountain Pine Beetle como por otro tipo de enfermedades muy asociadas al cambio en las condiciones climáticas. Pero esta siguiente fotografía es Alemania, esto es Harz, esto es una estación de esquí, donde la pícea muere por miles de hectáreas, ¿no? Como buena parte de Centro Europa está perdiendo lo que era su especie emblemática por la inadecuación a la sequía. Además, el sistema radical de la pícea es muy superficial y es muy sensible a esta sequía. Luego, mi apuesta o mi idea es que mercados tradicionalmente estables de coníferas van a tener problemas de abastecimiento en el futuro. Lo forestal siempre es un juego a largo plazo, pero con estos cambios probablemente veamos cómo, aunque ahora tengamos un aluvión de madera muerta en el centro de Europa, en el futuro, en 20, 30, 40 años, probablemente haya un déficit. Y además otros mercados emergentes estarán necesitando importar aún todavía más madera. Mi pregunta normalmente suele ser, ¿es ese hueco suficientemente grande para pequeños países
ser capaces de tener una buena producción en coníferas? Yo creo que sí, yo creo que es una apuesta a la que deberíamos jugar. Y un poco lo quiero también valorar así, también desde el punto de vista del producto, ¿no? Hicimos esta especie de aproximación, es un gráfico un poco complejo, pero tendríamos debajo las necesidades financieras de una nueva industria. Obviamente, en la parte de menos necesidades tendríamos, por ejemplo, el mercado de las leñas, y claramente en el mercado de la parte de la derecha tendríamos el papel, ¿no? Grandísima necesidad de capital. Y, por otro lado, tendríamos una capacidad de recuperación, de la inversión en 5 años, o de recuperación parcial, y por ejemplo si nos fuéramos a este lado de aquí, tendríamos que obviamente el papel prensa tiene menor capacidad de recuperación que pues nuevas inversiones en base a ingeniería química en base forestal. O sea, lo más caro, lo más costoso de montar, con recuperación más fácil. Por otro lado tendríamos, por ejemplo, el mercado de las leñas, es muy sencillo y también tiene una capacidad peor de recuperación. Sin embargo, los palés, aun siendo recuperaciones pequeñas, o sea, inversiones pequeñas, tienen una capacidad de recuperación fácil. Bueno, esto nos indica que tenemos aquí algunas oportunidades en esta esquina de la tabla, en la esquina superior derecha, lideradas por la ingeniería química en base forestal y también la construcción, que necesita menos inversiones y probablemente tenga un mercado emergente en el futuro. Mi apuesta es, como decíamos, y esto es una apuesta y probablemente si esto queda en YouTube ahí durante mucho tiempo, alguien lo verá dentro de unos años y veremos si estoy acertado o no. Pero mi apuesta es, si la tendencia de recursos está disminuyendo y los mercados emergentes, especialmente de la construcción, necesitan madera de coníferas, probablemente tengamos oportunidades en coníferas si no estragamos, si no perdemos ahora el tiempo y dejamos perder un recurso que en su día tuvimos. E eu creo que ese será o mensaje neste aspecto. João, só para dizer, muito interessante esta tua análise do aspecto futuro, quer a nível dos nossos países, quer a nível mundial. Nós sentimos um pouco o mesmo aqui em Portugal. O grande problema é que a indústria para a madeira de pinho necessita de mais material e nós não o poderemos dar por uma razão muito simples. A área, de facto, tem vindo a diminuir gradualmente, como acontece na Galiza. A área de Pinheiro Bravo vossa está nas mãos comunitárias em 61%, penso eu, que era isso que estavas a dizer, em termos de produção. Sí, o que serían as cortas de madeira. A superficie probablemente este en 30-40%. E em termos privados é o eucalipto que está a dar mais rendimento às pessoas. O grande problema é esse. Como é que vocês têm alguns planos específicos de gestão para as áreas comunitárias ou privadas? Ou como é que nós poderemos, ou como é que vocês estão a tentar sensibilizar os proprietários para investirem, para plantar em Pinheiro Bravo? Claro. Infelizmente, aún todavía no fuimos capaces de convencer. Es decir, creo que es la primera vez que estamos intentando, como mínimo, establecer el discurso racional de por qué, independientemente que a día de hoy el propietario perciba esa mayor rentabilidad de eucalipto, colectivamente, desde el punto de vista de nuestra región, el apostar por la madera de coníferas y concretamente el Pinheiro Bravo es una decisión estratégica. Independientemente que ahora tengamos problemas, pero nuestros problemas son, primero, mucho más pequeños que los que tienen otros y, segundo, mucho más fáciles de compensar, ya que nuestros ciclos de corta van a ser inferiores a los que van a tener otros que a día de hoy tengan que reconvertir sus masas forestales. Yo creo que de ahí surge nuestra oportunidad. Nosotros podemos jugar una liga dentro de 30 años. Hay otros que van a tener que esperar 100 para tener esa misma reconversión de sus masas forestales basadas en coníferas. Y desde el punto de vista de las comunidades, no es que el pino esté quedando en las comunidades porque haya habido una decisión estratégica o política forestal para que ocurran, es que las comunidades de montes normalmente intentan compatibilizar sus usos de producción forestal con otros usos paisajísticos, recreativos, más sociales, su propia naturaleza acaba siendo así, y han sido más reticentes a eucaliptizarse, si se puede llamar la razón,
esa palabra, que los propietarios particulares que sobre una finca de media hectárea o de un cuarto de hectárea, prácticamente pues, que plantaban ellos, solo tenían que ir a comprar al vivero las plantas y ponerlos, ¿no? Sin embargo, en general, las comunidades de montes han tenido una menor, hay algunas que de hecho tienen firmados algunos contratos con empresas de celulosa para tener una parte, pero incluso cuando es así, ni siquiera la comunidad cede todo el monte, cede solo unas parcelas del monte y mantiene, tanto con frondosas como con pino, buena parte de su explotación. Es decir, ha sido un natural por el modo que tienen en decidir las comunidades. ¿Qué ha ocurrido en las comunidades? Que muchas han sufrido incendios y no han sido capaces de reponer esa masa forestal. Y han perdido también superficie de pino, no por cambio, sino meramente por quedar totalmente pobres, descapitalizadas, y muchas veces no ser capaces de recuperar esa masa. Espero que poco a poco seamos capaces de poner al pino en su lugar, incluso hablar bien del pino, que ahora diré que es una de las amenazas que tenemos. Del pino realmente no se le ha hecho la suficiente apología, ¿no? La suficiente didáctica de su futuro, y que ahora yo creo que vamos a empezar a ver, ¿no? Obrigado, João. Bueno, la silvicultura. Silvicultura practicada, y yo diría en su caso, porque en muchos casos, bueno, no siempre lo que podemos hacer, como se está gestionando la masa, podemos hablar de una silvicultura. Hemos dicho que en muchas de esas parcelas pequeñas prácticamente lo que hay es un aprovechamiento residual, es decir, hay pinos y un día tengo que vender esa parcela y los vendo. Es decir, realmente no hay una decisión de cultivo en cuanto a la rotación, en cuanto al mantenimiento, una mera necesidad de tener una parcela que tiene pinos y un día los necesito cortar y los corto. Un día van a cortar la parcela de al lado y el maderero pues, me ofrece por la mía, aunque tenga 20 pinos ahí. En muchos casos la silvicultura no se está practicando a ese respecto. Cuando se practica, normalmente adolecemos de hacer claras, las parcelas más pequeñas. La clara es algo difícil de hacer, no podemos reducir la densidad sin invertir, al contrario si tuviéramos superficie de gestión más grande, y sí se hacen algo más en los baldíos o en los montes vecinales, precisamente porque uno puede sacar un lote que obtener un cierto retorno de la propia clara. Es decir, hacemos menos de lo debido y probablemente todavía tenemos mucha cultura forestal que aprender. Pero bueno, a forma de modelos, esto que hay aquí, y esto es prácticamente de mucha actualidad, porque este documento, que es un borrador de orden sobre modelos silvícolas orientativos que está la Xunta de Galicia poniendo información pública, a día de hoy todavía no está publicado. La idea es determinar unos modelos silvícolas relativamente sencillos a los que los propietarios se puedan adherir y que les pueda servir como una guía de silvicultura, un pequeño plan de gestión para parcelas pequeñas. Pero bueno, explica mucho la tipología de gestión a la que se va a querer ir sin hacer una revolución en la silvicultura. Tenemos ahí 4 modelos especialmente diseñados para el pino pinaster y otro mucho más genérico para cualquier tipo de pino. Tengo que decir que buena parte de este trabajo fundamentalmente se debe al profesor Roque Rodríguez Soalleiro de la Universidad de Santiago de Compostela, que es el que ha estado ayudando a la Consejería de Medio Rural a preparar esta especie de menú de silvicultura sencillo para los propietarios. De estos modelos tendríamos 3, en general el primero, que sería, digamos, madera para trituración, es decir, realizar un modelo que lo que busca es maximizar la productividad en madera, en metros cúbicos por hectárea, con turnos relativamente cortos, pero diámetros pequeños. Probablemente sea un modelo que a día de hoy de pérdidas en términos financieros por el precio que se da y por su poca especialización, pero es un modelo que prácticamente gasta muy poquito más allá de la plantación, elegir bien la densidad y dejar que la productividad haga el resto. Tendríamos un segundo, que es un poco más clásico, que es poder llegar en torno a 500, 600 pies de calidad en corta final, que puedan estar destinados a sierra más gruesa o incluso chapa, si se diera el caso, donde se incluye ya la realización de claras e incluso alguna poda.
Y el último, el PP3, que nosotros llamamos madera técnica quenda corta, lo que buscaría sería madera de aserrado de pequeño diámetro, con la idea de poder generar fundamentalmente tabla con calidad estructural para poder desarrollar productos compuestos de uso estructural de la madera como el CLT, etc. Sería la posibilidad de hacer unas intervenciones que lo que nos intente sea maximizar la cantidad de sierra delgada, ¿no? Siempre hemos pensado que había que hacer pinos gordos, pinos cuanto más gordo mejor, y probablemente haya una oportunidad, si se desarrolla el mercado de construcción, en pinos con suficiente diámetro para ser serrados, pero sin necesidad de esperar grandes turnos, ya que probablemente haya demanda de este tipo de producto. Y luego tendríamos uno de producción mixta de madera-resina. La resina todavía está volviendo, es decir, realmente hay algo de producción, pero no deja de ser una continuación de las experiencias, pero es posible que en el futuro se puedan implantar más producciones de resina, siempre intentando complementar la producción de madera y de resina, al contrario que otros compañeros en otras partes de España que tienen la resina como único prácticamente aprovechamiento. Jugar en esa liga de realmente resinar, haciéndolo compatible con la producción de madera. Y luego tendríamos uno que sería un modelo muy multifuncional, donde realmente vamos a producir algo de madera, pero se va a intentar maximizar la producción de fungos. Cada uno de estos tiene un pequeño desarrollo. Yo creo que en unos días, unas semanas, pues ya estará aprobada y ya vendrá un poco determinado cuál es la composición de cada uno. Pero yo creo que esto da un poco idea de por dónde se quiere caminar, ¿no? Intentando buscar un aprovechamiento algo más multifuncional y además algo más adaptativo en el caso del pino, a poder realmente plantearnos bajar un poco el turno y aprovechar las oportunidades que puedan venir desde el punto de vista de la construcción. Pero todavía hay mucho que recorrer. Es decir, nos vamos a empezar a intentar que esto sea un menú fácil, casi como de burger, donde el propietario forestal tenga una guía muy sencilla de lo que quiere hacer y ya se le indique lo que hacer, y poco a poco ir pasando de esa silvicultura, bueno, eventual o azarosa, es decir, cuando necesito voy y corto, y si hay suerte hay una regeneración natural y algún día volveré a tener pinos, a algo más profesionalizado. Pero aún queda mucho que recorrer, pero bueno, yo considero que el camino es acertado por parte del gobierno de Galicia. Vamos a desafíos. Algunos ya han salido y de amenazas también. Sí, pues voy a intentar hacer estas dos. Bueno, estamos ahora mismo en un mundo muy maniqueo. Uno es del Porto, es del Benfica, o es de Trump, o es de Biden, o es decir, a día de hoy, no sé si esto ha ayudado a las redes sociales o alguna cosa, si estamos siempre bipolarizados, ¿no? Y en el caso de la producción forestal ya lo venimos sufriendo una temporada. De hecho, si lo miramos desde el punto de vista del debate social, político y mediático, del punto de vista de las especies forestales, claramente vemos una gran presión en contra del eucalipto, desde el punto de vista social, político y mediático, y al contrario siempre tenemos las frondosas caducifolias en el lado bueno, ¿no? de esta visión maniquea del mundo. Infelizmente el pino aparece el segundo malo al lado del eucalipto en mucha parte del debate, lo cual le hace un flaco favor. Pero si pensamos lo que un propietario forestal piensa o cuál es su percepción económica, tenemos el eucalipto como lo más positivo, las frondosas como algo que no da dinero, que meramente solo aquel que se lo puede permitir hace, y cuando le pedimos que ponga el pino lo pone ahí. Es decir, tan malos como el eucalipto y tan pobres como las frondosas, ¿no? Es decir, el pino ha sido al final siempre una especie del perro de nadie, el can de ninguén, como decimos aquí, y que al final nadie se ha preocupado por él. Cuando en el debate social se acusa al eucalipto, muchos propietarios lo defienden porque defienden su rentabilidad. Cuando en el debate alguien defiende la rentabilidad del eucalipto, la sociedad defiende las frondosas porque creen que es el monte idílico. Y al pino normalmente siempre se ha encontrado que nadie lo defendía nunca. Creo que una parte del problema que tiene es ese. Socialmente no está bien visto invertir
recursos públicos en favorecer la silvicultura del pino, y personalmente los propietarios asumen que eso es un mal negocio. Y creo que tenemos las consecuencias de esta situación durante los últimos 20 o 30 años. Y creo que hay que revertirlo. Por eso decía antes que lo primero hay que empezar hablando bien del pino. Que tenemos que ser capaces de demostrar lo que el pino está aportando a nuestra sociedad y ser capaz de mejorar cómo los propietarios lo hacen e intentar que perciban económicamente la oportunidad que tengan. O rompemos este debate o vamos a tener nuestra mayor amenaza en esta imagen que se percibe desde la sociedad más urbanita y desde la sociedad con más influencia rural. El pino nadie apostará por él y para mí, como he dicho antes, sería una desgracia. Entre las amenazas y las oportunidades, y también lo vemos un poco así, si listamos las amenazas, prácticamente es el Antiguo Testamento. Todas las plagas bíblicas aparecen ahí, ¿no? Tendríamos un problema de sequía. La sequía a la que nos vamos a enfrentar va a condicionar dónde vamos a poder producir con pino. También es cierto que el piñeiro bravo está perfectamente adaptado a la sequía y, por tanto, no va a ser tan sufridor como puede ser radiata o como puede ser otros que puedan tener una mayor demanda. Pero vamos a tener, aparte de la sequía, vamos a tener fuegos. Es decir, esto, ya digo, suena a plaga bíblica. El incendio ha sido uno de los principales problemas en el área del pino y en el abandono de muchos propietarios que en su día apostaron por ella. Plagas y enfermedades, y algo también hablaremos, es decir, nos están llegando algunas plagas o algunas ya nos han llegado que están suponiendo una amenaza para el pino y sobre todo el abandono rural. Es decir, con un 98% de la propiedad privada no podemos hacer nada sin propietarios. En el momento que nos encontramos en un escenario donde los propietarios ya no están, tenemos graves problemas para revertir la situación o necesitamos instrumentos jurídicos complejos para entrar en esa discusión. Pero en oportunidades, y creo en ello, creo que la madera en construcción, que además especializadamente en coníferas, se va a desarrollar mucho, creo que va a suponer un cambio de lo que hemos venido viendo en madera de coníferas. La pena es que nos encontremos un futuro en el que utilicemos la madera en construcción y la tengamos que traer de fuera. Es decir, eso sería la desgracia mayor a la que nos podemos encontrar. Y yo creo que es muy importante visualizar ese sinsentido para a día de hoy tomar medidas para que eso no pueda ocurrir. Porque o mejoramos el recurso del pináster o nos vamos a encontrar utilizando felizmente y de manera ambientalmente sostenible mucha madera en construcción que vendrá de otros países. Materiales especiales, probablemente tenemos mucho que desarrollar y pueden también generar un tirón de la silvicultura del pino, el tema de los pellets, sobre todo el doméstico. Creo que a día de hoy tenemos todavía mucho combustible fósil que reemplazar en nuestras casas para pensar que el pellet va a ser una solución en áreas geográficas muy alejadas, pero creo que a día de hoy podemos hacerlo. La resina probablemente también, aunque este último año está pasando algo peor el mercado, seguramente va a tener en los biomateriales un futuro y poder entrar en mercados que exigen certificación. Es decir, que los recursos que van a faltar en Europa puedan proceder de Europa con una cierta garantía legal e internacional, siendo difícil que vengan de otros sitios. Y en este caso estoy refiriéndome, y lo voy a poner con nombres, con Rusia, ¿no? Es decir, el mercado de las coníferas más premium de Europa no va a depender de Rusia, porque se va a exigir una gestión forestal sostenible que a veces no está siendo por ahora Rusia capaz de aportar en evidencia. ¿Y qué hicimos hasta ahora? Hasta ahora hicimos muchas cosas mal. No tener una información muy buena del recurso, destruir el sector de viveros, es decir, hemos dinamitado el sector de los viveros muchas veces porque hemos querido ayudar a la repoblación, hemos metido órdenes públicas, pero esas órdenes no se han mantenido en el tiempo y el vivero, sobre todo quien hace plantas de más de 2 años o más de 2 periodos, no puede vivir de si alguien publica o no publica en el diario oficial. Y hemos tenido una falta de mejora genética importante. Tenemos una complejidad en la normativa para el propietario forestal que a veces le anima a abandonar porque considera muy difícil. Hemos destruido el sector de aserrado que no sea de palés o de envases y eso es un problema ahora cuando estamos pidiendo este valor añadido y creo que vamos a tener que reconstruir de alguna manera. Hemos hecho, como ya he dicho, una falta de silvicultura eficaz y no tenemos alternativas en otras coníferas, cuando probablemente tenemos terreno para poder utilizar otras coníferas, además
del pinaster o el radiata en algún caso. Y estoy hablando del taeda, pero estoy hablando incluso hasta de la pseudosuga o incluso de los cedros en las zonas peores. Probablemente nunca nos hemos planteado que tuviéramos que investigar un poco más en el área de coníferas. En Galicia, ¿qué estamos intentando? Pues contra la falta de información del recurso se está empezando un proyecto de inventario forestal continuo, de forma que podamos tener información todos los años en vez de cada 10 años que tenemos el inventario nacional. Y queremos desarrollar un proyecto al respecto. Respecto a la mejora genética, ha habido un esfuerzo grande por intentar reflotar trabajos del Lorizán y de la Misión Biológica de Galicia, y hay un proyecto del que voy a hablar ahora desde la Fundación Arume, que es una especie de, bueno, algo parecido a lo que sería el Centro Pinus en su origen en Galicia, donde las industrias y los propietarios forestales han intentado generar una especie de fundación para promover el pino y además para promover la mejora genética, en este caso más del radiata, porque el Lorizán trabaja mucho con el piñeiro bravo. Y además, pues SHERA, que es la agencia del gobierno para la industria forestal, está promoviendo el consumo de nuevos mercados. Y de hecho, hasta se ha generado una orden de ayudas para las familias que vayan a construir su casa si ésta tiene una parte en madera y además es madera local. Por lo tanto, bueno, poco a poco es posible que desde la arquitectura y la construcción se pueda empezar a finalizar ese nuevo recurso. Y, bueno, pues en silvicultura estos modelos orientativos que he contado. Bueno, ya dije que no estamos para enseñar éxitos, pero algunos ejemplos. Sí. João, posso só interromper antes de acabar? Claro, por favor. Porque só para tentar saber um bocadinho mais sobre o que é que vocês, como é que vocês estão a lidar com as novas pragas emergentes, estas duas ameaças, quer o nemátodo del pino, quer o cancro resinoso em Pinus radiata, mas como é que vocês internamente estão a lidar com estes dois problemas novos? A día de hoy, en cuanto al cancro resinoso, no hay, realmente creo que solo ha habido, no estoy seguro si ha habido realmente un positivo en semilla o en semilla que vino de fuera, es decir, realmente a día de hoy no está habiendo graves problemas en cancro resinoso. Tampoco está habiendo en radiata graves problemas de bandas, como estamos viendo en otras partes de España, sobre todo en el País Vasco, aunque siempre hay que mirar de reojo porque bueno, los patógenos avanzan mucho más rápido y probablemente vayamos a poder tener en el futuro algún problema de ello, ¿no? Pero a día de hoy no. El nematodo sí, hemos tenido en la zona sur de Galicia, hay 7 áreas, aunque 3 están muy cerca, con positivos por nematodo, donde hay una zona tampón, bueno, todas estas mismas exigencias que hace la Comisión Europea para la lucha contra el nematode, donde ha habido un área de erradicación, un área de seguimiento, etcétera. Y lo que hay es un gran temor a que eso se expanda, independientemente de que ahora mismo lo tenemos muy concentrado en el norte. Hay quien cree que hay una línea térmica que hace que el vector, el monocamus, no progrese tanto al norte, pero a día de hoy yo no apostaría mi sueldo contra una línea térmica, viendo cuándo va a ser la tendencia es que el calentamiento vaya a llevar esa línea mucho más arriba. Es decir, jugamos, si esa va a ser nuestra única salvación, no es una salvación definitiva, probablemente todo lo contrario. Sí que hay un esfuerzo, y por eso lo iba a enseñar, por parte del Centro de Investigaciones del Lorizán, de seleccionar familias de pinos, piñeros bravos, tolerantes al nematodo. Y tienen, bueno, seleccionadas unas cuantas familias y se va a empezar a intentar transferir esa semilla ya a los productores, un poco con la idea de, bueno, pues intentar ya testar también a nivel real, en campo, pero en repoblación masa gestionada, esas familias tolerantes y empezar a producir más semilla a partir de ellas, ¿no? Es un programa, por eso antes lo ponía como una de las medidas que se están tomando, es un programa que el programa tradicional de mejora genética de Lorizán, que siempre fue conseguir pinos más altos, más gordos, que crecieran más, bueno, pues lo han reconvertido a intentar encontrar estas plagas y enfermedades y afortunadamente algo van haciendo. Yo creo que ese es un camino importante. Y eso es fundamentalmente el asunto. Creo que además
se está tomando un poco más de interés en lo que nos va a amenazar que ahora no conocemos e intentar detectar cosas nuevas que van a venir porque vendrán. Es decir, ahora mismo, si solo nos preparamos contra lo que ya tenemos, probablemente, si tenemos suerte, resistiremos esa, pero nos vendrá otra cosa. Entonces creo que el sistema de vigilancia es muy, muy importante. Obrigado. Por eso en estos buenos ejemplos ponía un poco esto es una noticia esto es de abril de este año, ¿no? Donde ya se catalogó oficialmente 6 progenitores de familia de piñeiro resistentes a nematodo, ¿no? Y la idea es transferir esta semilla cuanto antes. Y creo que esto es muy importante porque es uno de esos caminos. Es decir, es muy difícil también convencer a los propietarios si lo único que leen del piñeiro bravo en el periódico es que hay un nematodo que los mata, ¿no? Que los seca. Y realmente cualquiera en esa misma situación tiene que encontrar que se está trabajando en alternativas para realmente apostar a algo a largo plazo como puede ser el pino. Probablemente ya vamos a tener, o se planteaba que este mismo año iba a empezar a haber semilla disponible y eso es muy buena noticia. Otro ejemplo era el que también planteaba nuestra Fundación Arume. Esta es la foto del acto de constitución, que es de julio de 2009, es decir, prácticamente llevamos un año y un trozo de pandemia con esta fundación, a la que forman parte la mayor parte de las industrias que consumen pino, fundamentalmente aserraderos en Galicia, las asociaciones de viveros, las asociaciones de propietarios forestales, las universidades que tienen estudios forestales, el centro de Lurizán, etc. Es decir, es la primera vez que alguien ha decidido ponerse a trabajar en pro del pino. Y han generado una serie de comisiones, una que tiene que ver con mejora genética, una que tiene que ver con mercado, etc. Es decir, yo creo que, esto al menos no lo he visto en los últimos 20 años anteriores, ¿no? Y espero que este también supone un cambio. Entiendo que ahí hay mucha gente que realmente se ha dado cuenta de que se tiene que actuar en pro del pino, independientemente que se haga la foto delante de un pazo que tiene una araucaria detrás, que hubiera sido mejor que hubiera sido un piñeiro bravo, pero creo que esto es una iniciativa muy importante y que han constituido ya la fundación, la han dotado de capital privado y creo que el gobierno gallego está a punto de declararla como fundación de interés en Galicia, de forma que además tenga unos beneficios fiscales para los que contribuyan con ello. Creo que es una de las mejores noticias que ha tenido el pino en sus últimos tiempos. Y por acabar ya, por la hora que es, los 2 documentos a los que he hecho referencia es este informe dentro de un proyecto que se llama GenMac, que se ha hecho entre septiembre del año pasado y este año. Está disponible y hay el enlace y está disponible para la descarga. Buena parte de lo que he contado viene de este informe. Y este es un documento que procede de una fundación que se llama Perspectivas del Pinastre en España, pero en el cual tanto el profesor Rodríguez Oallero y yo hicimos un capítulo dedicado específicamente a Galicia, donde se habla una parte bastante grande de lo que he contado aquí, que también está disponible. Y por acabar, yo siempre acabo cuando hablo del pino gallego con esta imagen. Esto es un cuadro de Castelao que tengo enmarcado, y allí donde he trabajado me llevo el cuadro conmigo, porque me parece un cuadro bellísimo. Se llama O Neno das Piñas y habla pues de un niño que vivía de recoger las piñas directamente del árbol y trepaba a ellas. Se ve el niño descalzo, se percibe la necesidad, pero sin embargo al niño se le ve abrazando al pino con una muestra de cariño que yo creo que enternece. Pues yo creo que esa es más o menos la sensación que yo siempre tengo con el piñeiro bravo. Es esa sensación de serás torto, ramudo, como sea, pero siempre has estado ahí para ayudarme cuando he estado mal, ¿no? Yo creo que en Galicia y en Portugal piñeiro ha supuesto una gran ayuda para los propietarios. Y debajo, el propio autor del cuadro, el célebre intelectual galeguista Castelao, cuando estaba emigrado, escribía muchas veces a su familia, ¿no? Que cuando llegara de vuelta a casa, ¿no? Pues buscara el primer pino que encontrara y le diera un abrazo y un beso de su parte, ¿no? Cuando él estaba emigrado y no lo podía hacer. Y yo creo que esto es
aproximación que debemos hacer al pino gallego. Es algo que siempre ha estado ahí. De hecho, como nos pasa a veces en la vida, cuanto más cerca lo hemos tenido, menos lo hemos apreciado lo que ha hecho. Y creo que debemos volver a reivindicarlo, porque el camino por el que va, lamentablemente, no le vamos a dejar que nos ayude más en el futuro, y creo que tiene futuro. E hasta aqui. Bem, João, agradeço-te imenso esta tua apresentação. Acho que foi muito importante, muito clara. Quero dizer que muitos dos teus diapositivos poderiam ser sobre Portugal, porque de facto temos muitos problemas, muitas situações muito parecidas. Acho que só temos a aprender muito uns com os outros. Sim. E acho que a tua intervenção vai ser objeto de muitas questões por parte dos portugueses, e se calhar não só, também por parte dos espanhóis relativamente a isto. Portanto, eu acho que foi uma intervenção excelente e obrigado. E quero dizer também que o Dr. João Picos, quando lhe propusemos participar neste ciclo de webinars, disse logo que sim, com todo o seu entusiasmo, com toda a sua simpatia. Portanto, mais uma vez, obrigado, João, por este interessante momento, e de certeza que vão gostar aqui quando nós passarmos isto no canal. Ok, obrigado. Acho que seja interesante para vos tamén, porque sei que a realidade é a mesma, o Piñeiro é o mesmo, non coñece fronteiras, e os temos aos nosos dominio, co cual temos os mesmos problemas tamén. É isso mesmo. Bem, eu agora quero só, para finalizar, recordar que todos poderão fazer comentários e colocar questões. Vou relembrar de duas formas: ou na sessão dedicada, criada para o efeito no canal do YouTube do Centro Pinos, ou então através de mail a ser enviado para info@centropinos.org. Quero também recordar que depois, no dia 12 de novembro, às 11 horas, teremos o tal webinar, desta vez não gravado, desta vez será em direto, que de certeza vamos contar com a presença também dos nossos convidados, e neste caso convido já o nosso amigo João Picos para estar presente, e que se calhar poderá responder diretamente a algumas das questões que forem postas. Relembro, contudo, que para esta sessão, como é direto, será necessário fazerem a vossa inscrição no link que se encontra depois na descrição do vídeo abaixo. Obrigado a todos pelo interesse. Até breve. Até breve, Juan. Obrigado. Tchau.